Bienvenidos a un nuevo video que le estamos presentando nuevamente en este canal de Reparando un Poco. Y en esta oportunidad le vamos a traer una batidora doméstica tipo China, que el cliente me está diciendo que tiene un ruido extraño, no sé si se puede escuchar ruido. Y de verdad que está un poco extraña, pues suena feo. Las paletas pegan, estas paletas cuando tiran ellas pegan de repente. Vamos a destaparla y revisarla. Vamos a seguir en este nuevo video preparando equipos electrodomésticos que nos traen nuestros amigos, nuestros clientes. Bueno, sin más preámbulo, bueno, vamos a comenzar. Vamos a desenchufarla, ya la tenemos enchufada previamente. Y bueno, cada vez que vamos a reparar un equipo tenemos que desenchufar el equipo, porque si no estamos aptos para recibir cualquier impacto de electricidad o de corriente. En este caso es esta batidora que no tiene ni siquiera marca, no se le ve la marca. Y bueno, vamos a destaparla y vamos a revisarla a ver qué tiene. Bueno, seguimos destapando, tiene 5 tornillos, 1, 3, 4, 5. Y bueno, desarmamos a ver. Esta hermosa, ya la desenchufamos ya. Y bueno, vamos a revisarla. Vamos a destapar ahora. La base donde va incrustado el motor tiene 4 tornillos, como podrán ver. 4 tornillos y bueno, vamos a sacar los tornillos. Bueno, seguimos en este canal. De verdad que en los pocos días que tengo, bueno, he recibido suscriptores, he recibido mensajes de mucho aliento y eso me alegra mucho, porque sé que le está gustando el contenido y sé que es de mucha ayuda para las personas que quieren reparar sus electrodomésticos, quieren revisarlos, y bueno, aquí estamos para ayudarlos. Bueno, aquí vamos a ir desarmando. Ya salió todos los tornillos, ¿okay? 4 tornillos, y aquí vamos a ir desarmando. Acuérdense que tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a desarmar cualquier equipo. Tienen que tener cuidado con los cables, tienen que tener cuidado con los resortes, con todo, ¿ok? Si van a desarmarlo tienen que ver de dónde sacan cada cosa, porque de repente se nos puede enredar, como quien dice, el papagayo o el volador, no sé cómo le dicen en su país. Tienen que tener mucho cuidado. Ok, aquí ya está lista, ya está fuera. Ahora lo que debemos hacer es girarla y ver en qué condiciones están los engranajes y están las piezas. Ok, bueno, esta batidora, al parecer, por lo que estoy viendo, tiene estos engranajes, parece que está dañado, ¿ves? No sé si podrán ver en el video. Ve cómo gira solo, ¿ves? ¿Están viendo? Gira solo, y este está bien. Si giramos, él va a girar. Si yo detengo este engranaje, de repente gira en un lado, pero hay otro lado que no gira. Como podrán ver, vamos a sacar estos resorticos de aquí, sabiendo cómo van otra vez conectados. Y bueno, vamos a proceder a destapar esta parte. Muy importante, primero tienen que desarmar el aspa. Primero hay que sacar el aspa, ¿verdad? Vamos a desarmar el aspa con mucho cuidado. Es más, si pueden agarrar con un alicate, con una llave, o con una pinza esta aspa para que no se dañe. Vamos a ver con esto. Se hace presión completa hacia afuera. Ok, ya salió. Excelente. Ok, ya estamos desarmándola. Y bueno, aquí ya se ve ya más fácil, ¿verdad? No sé si podrán ver un poquito.
Vamos a ponerlo más cerca para que ustedes vayan viendo. Ok. Ok, ahí, como podrás ver, esta parte está como, ya está lisa, no tiene fuerza, pues, y no puede girar. Aquí está la parte lisa y bueno, no puede girar. Mira esta vez, ahí se ve. Entonces lo que podemos hacer es cambiar los engranajes o el engranaje, dependiendo del caso, porque a veces este engranaje queda en buen estado, se le hace un servicio, que ya vamos a hacerle un servicio, o se le colocan el par de engranajes nuevos. Vamos a desarmar. Aquí tiene dos tornillos, ¿verdad? Para desarmar o la parte de arriba o la parte de abajo. Vamos a desarmar cualquiera de las dos, la que esté más sencilla, con un buen destornillador de estría, ¿verdad? Sin aislar el tornillo. ¿Okay? A veces se pone muy fuerte, muy dura. Y bueno, en este caso vamos a echarle un poquito de lubricante, de aceite. El que tenga ayudante mecánico también puede utilizarlo. ¿Okay? Y vamos viendo ahí. Vamos viendo cómo podemos zafar allí. Vamos a ver si agarrándolo con un poco más de presión puede salir. ¿Okay? Ok, ahí dio. Ahí ya dijo que sí. Okay, vamos a desarmar una parte. La parte de abajo. Sacamos el tornillo y sacamos esta base de aquí. Aquí sale. Aquí ya va enganchada aquí. Ella sale de aquí. Sale de ese enganche. Y como podrás ver, y esta parte tiene que salir hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Su defecto. Sacamos la base, sacamos las arandelas. Estas arandelas son importantes porque no permiten que pegue con el plástico. Y sacamos esta aquí. Sacamos esta arandela y sacamos estas piezas. Vamos a limpiar un poquito. ¿Okay? Y bueno, vamos a ver cómo son los engranajes. La medida, muy importante las medidas de cuántos dientes son. Vamos a ver. Aquí está el engranaje. Lo que podemos hacer, bueno, vamos a contar los dientes. Porque hay unos que vienen de 43 dientes, otros que vienen de 47 dientes y otro que viene de 45 dientes, creo. Y entonces, si le vamos a colocar los engranajes, deben ser de la misma cantidad de dientes de los engranajes. Pues a veces tienen universales, a veces no. En este caso, bueno, vamos a contar. Vamos a contar los dientes. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 45 dientes esta tiene. No sé si pueden corroborar ustedes. Creo que es de 45 dientes. ¿Ok? Entonces, ustedes rectifican allí. Y bueno, vamos a ver si tenemos eso respuesta. Vamos a ver. Aquí hay un par de engranajes. Listo. Y bueno, vamos a ver si son iguales. Al parecer son iguales, pero por eso hay que contar los dientes. No sabemos, de repente le colocamos, a veces nos venden dos engranajes, el par, y hay uno que tiene 47 dientes y otro tiene 43 dientes. Entonces no coinciden, no calzan. Cuando los van a conectar, entonces pega paleta con paleta y se produce la falla de vibración, se producen desgastes, se produce todo tipo de cosas. Entonces aquí tenemos entonces vamos a colocárselo.
De todas maneras vamos a colocar y vamos a contar estos dientes rápido. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vamos a colocárselo entonces. Otra cosa importante, antes de colocárselo hay que hacerle un servicio al motor. Vamos a hacerle un servicio al motor, ¿verdad? Vamos a quitarle todo tipo de grasa, aceite, la harina que se le pega, ¿me entiendes? Tienen varias cositas allí que hay que quitárselas. Vamos a tratar de que nos quede limpio. Vamos a tratar de limpiar todo el motorcito. Vamos a echarle un poquito de lubricante en las partes de las bocinas. Esto usa bocina. Vamos a echarle un poquito de lubricante en la bocina delante. ¿Okay? Echarle un poquito de lubricante en la bocina de la parte de delante. ¿Ves? Traten de no echárselo en el inducido como tal, sino en las bocinas. Y deja que ella haga un poquito de... Igualmente en la parte de atrás, lubricante en la bocina de atrás. ¿Okay? Traten de no echárselo aquí adentro, sino en la parte de la bocina. Y bueno, ya ahí estamos casi listos para hacer la desmontaje. Ok, aquí están los engranajes. De todas maneras vamos a probar con una paleta si entra o si son. Ahí se ven, entró, mira, ven. Ok, aquí está. Se siente, se escucha, uno siente cuando... ¿Ves? Ok, este también, que es el viejo, también se siente. Ok, vamos a probar el otro. Se siente también. Correcto. Ya estamos listos con esto. Vamos a hacer el montaje. Ok, para hacer el montaje lo que yo recomiendo es, como estas son paletas, ¿verdad? Tienen que ver cómo van a colocar los engranajes. Esto es otra cosa importante. Mucha gente lo coloca los engranajes a como caigan y no es así. Los engranajes se colocan, ve cómo están, ¿ves? Ahí están en posición derecha. Cuando tú los colocas, ellos pegan. Tienes que colocar un engranaje que sea uno en forma de cruz y quede uno en forma de X. O en este caso, uno en forma derecha y otro en la forma transversal. Es para que cuando coloquen los engranajes no vayan a pegar una paleta con otra paleta. Entonces, vamos a colocarla. Otra recomendación que yo le haría para colocar los engranajes, muchas personas le echan aceite o le echan grasa. En este caso yo le voy a echar o vaselina. No sé si ustedes conocen la vaselina. Aquí tenemos vaselina, ¿verdad? Y agarran y le untan la vaselina alrededor del engranaje. Todo el engranaje alrededor. Le echan hasta por aquí y aquí. Okay. A ambos le echan suficiente, ¿verdad? Alrededor suficiente, le echan aquí en la parte de abajo y en la parte de arriba. Es lo más ideal y lo más recomendable para colocar este tipo de engranaje. ¿Okay?